Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Dynamis, televidentes de la plataforma YouTube y también Canal 12 TV. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos a la lectura. El título de este mensaje es Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. La lectura bíblica que vamos a tener a continuación está en Libro de los Hechos, capítulo 17, desde el verso 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Este texto, este párrafo, algo extenso por cierto, pero nos ilustra lo que pasaba en Grecia. Nos ilustra lo que pasaba allí en Atenas. El Areópago, interesante este lugar donde el apóstol San Pablo se paró para poder predicar la palabra. Fue llamado, no es que él fue llamado para hablar. Areópago, en griego significa colina de Ares, uno de los dioses griegos. Y esos dioses griegos, ese dios era Ares, el dios de la guerra. Más tarde, ese dios para los romanos se convirtió en Marte, nombre que le fue asignado a uno de los planetas del sistema solar, el dios de la guerra. Por eso era conocido como la colina de Ares o la colina de Marte. Y aquel lugar estaba ubicado a 115 kilómetros sobre Atenas, en altura. Y desde aquel lugar se podía contemplar lo que nosotros conocemos como la Acrópolis de Atenas, el gran templo que todavía quedan sus restos en esa milenaria ciudad. Para poder atravesar hasta ese lugar había que pasar por un arroyo. Entonces se reunían en ese areópago las autoridades principales de Grecia,
los principales hombres, los sabios, las autoridades de justicia. Era comúnmente llamada la Corte Suprema de los griegos, donde se juzgaban casos. También eran invitados aquellos que tenían cosas nuevas en la educación. Los griegos son conocidos por su sabiduría, el teorema de Pitágoras, los grandes poemas de Demóstenes, Arquímedes en química. Cuánto conocimiento ellos desarrollaron a la humanidad. Pero en este momento querían saber algo más, algo que los inquietaba y que el apóstol Pablo había visto en ese lugar. Él había llegado a esa ciudad de Atenas, viendo la ciudad sumida en la idolatría. Cuando llegó, vio la realidad espiritual de Atenas. Había imágenes, había estatuas por todos lados. Y en aquel lugar adoraban a diferentes dioses. Y por las dudas, si faltaba alguno, pusieron un epitafio en un lugar sin nada, diciendo al Dios no conocido. Por si las dudas, había un Dios superior a los demás, ahí estaba listo para ponerlo. Pablo, viendo esta tremenda idolatría que le dolía en su corazón, ardía su corazón por tal situación, no los ofendió a los atenienses. Les dijo: ustedes son muy religiosos, ustedes tratan de buscar a Dios, pero lo hacen equivocadamente. A ese Dios no conocido, donde está puesto ese epitafio, en esa base, yo les vengo a presentar. Y qué maravillosa realidad. La realidad de Atenas no dista mucho de la realidad de nuestro mundo actual. El hombre se ha forjado dioses, quizás dioses humanos, quizás imágenes de algo que representa a Dios. Muchas religiones tienen imágenes, estatuas, para venerarlas y para buscar, por si las dudas, esas imágenes le responden. Lamentablemente, la palabra del Señor dice que aquellas estatuas tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. No sienten. Pero quiero decirles algo. Dios envió un mensaje a la humanidad. A pesar de esa ignorancia, el hombre puede buscar a Dios. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a tal, ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, los hombres se hicieron necios y cambiaron la gloria de un Dios incorruptible y poderoso en semejanza de ave, de cuadrúpedo, de reptil y de hombre. Eso hizo el hombre. Hoy hay muchos ídolos. La ciencia que nos niega que todo esto fue creado por Dios. La ciencia que se ha visto empequeñecida ante un virus pequeño que ha parado el mundo. Pero hay uno que tiene todo el poder y la autoridad. Hay uno que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dijo una frase que ha quedado plasmada en mi corazón: Dios no habita en templos
hecho por manos humanas. Lamentablemente, las religiones nos muestran que para encontrar algo de Dios hay que ir a Tierra Santa, hay que ir a tal lugar, o hay que entrar a un templo para estar acorde con ese Dios todopoderoso. Pero la palabra de Dios nos enseña que ingresar a un templo cristiano no es solamente para estar inerte esperando que algo pase. La palabra nos enseña que cuando nos acercamos a Dios y nos reunimos en un templo con todos los hermanos salvados que forman la iglesia, los llamados fuera del mundo para estar en comunión con Dios, allí se manifiesta el Señor. Por esa razón, Dios no habita allí. Han pasado los tiempos de la ignorancia. Así decía el apóstol Pablo. Y quiere que cada uno de nosotros, Dios, que cada uno de nosotros tomemos decisiones. Y la decisión más importante que usted y yo debemos tomar es entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Es la decisión suprema que debemos tomar. Porque es la única manera de estar a cuenta con Dios, entregando nuestra vida a Él. Por eso dice la palabra, aquel varón que Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Los grandes hombres, los grandes líderes yacen en sus tumbas, pero Cristo Jesús vive. Cristo Jesús hoy tiene poder para sanar, porque Él se levantó de los muertos y tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios quiere habitar en tu corazón. Recibe a Cristo, tendrás vida eterna. Recibe a Cristo y tendrás la bendición de sentirte un hijo de Dios. Romanos capítulo 5, en el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas nombran a Dios, muchos invocan a Dios, pero Dios solo escucha la oración y el clamor de aquel que en el nombre de Jesús lo invoca. Por esa razón, en esta tarde, quiero invitarte a tomar una decisión por Él. Recibe a Cristo y recibe la vida. Por eso quiero invitar a todos ustedes, mis amados televidentes y oyentes de la radio, que puedan hacer esta sencilla oración, entregando vuestras vidas al Señor y reconociendo a Él como el Salvador de su vida. Solo tiene que repetir esta oración. El apóstol San Pablo dice en la carta a los Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca para salvación. Por eso quiero que repitas esta oración junto conmigo, entregando tu vida a Jesús, allí donde estés, en tu hogar, en el lecho de enfermedad quizás, en diferentes lugares. Deja que Cristo obre un milagro. Señor Jesús, vengo delante de ti, tal cual soy. Te pido perdón de todos mis pecados. Señor, quiero que tú, Jesús, entres en mi vida. Me hagas una nueva persona. Quiero ser tu hija, tu hijo. Y me entrego a ti
con todo mi corazón. En el precioso nombre de Jesucristo he orado. Amén.